Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en esta sede del Ateneo Santanderino. Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí y también quiero saludar a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión de este acto en la página web tanto del Ateneo como del Diario Montañés. Está esta tarde aquí con nosotros Reyes Monforte, una periodista y novelista de gran éxito en las dos facetas, tanto en su actuación profesional en el género periodístico como en el género literario y concretamente en la novela. No es la primera vez que está Reyes Monforte en el Ateneo y por eso le agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho para venir aquí esta tarde. Y yo no quiero extenderme más. Ahora intervendrán en el acto el vicepresidente del Ateneo y presidente del Diario Montañés, Luis Revenga, y nuestro crítico literario, Javier Menéndez Llamazares, al que ya ustedes conocen porque es habitual en este tipo de presentaciones. Decirles que al final del acto Reyes Monforte firmará ejemplares. La novela se está vendiendo en la entrada, es una novela apasionante, La Condesa Maldita, que además está basada en un hecho real. Y también decirles que en función del tiempo que tengamos podrán ustedes también intervenir y hacer alguna pregunta. Nada más, muchas gracias. Pues nada, muy buenas tardes. Gracias por haber venido. Les va a merecer la pena, pues estar aquí con Reyes Monforte es un auténtico placer. Y yo creo que nos toca hablar de mujeres. Está claro que nos toca hablar de mujeres. Piensen ustedes que desde Eva, que según la tradición indujo al pánfilo de Adán a probar un fruto prohibido, hasta Ursula von der Leyen, por poner un ejemplo reciente de poder, hay a lo largo de la historia miles, cientos de miles de mujeres que han destacado en sus respectivas actividades. Por eso digo que hoy es el día para hablar de mujeres. Y hablando de mujeres, vamos a dedicarnos a Reyes Monforte, que la tenemos aquí. La primera, Reyes Monforte. Ya lo ha dicho el presidente del Ateneo. Escritora, periodista o periodista y escritora, fundamentalmente en medios de radio y televisión, he leído, pero la faceta de escritora es la que debo destacar hoy. Es que es una escritora de enorme éxito. Desde El amor por el burka, que va por la 50 edición. Bueno, discúlpame. Nada, disculpada. 67, la 67. semana pasada. Sí. He visto datos por no actualizados, Burka por amor. Fíjense ustedes lo que es 67 ediciones de una novela. Hasta una que te ha producido, según he leído en una entrevista que te ha hecho Pilar González del Diario Montañés, La Rosa Escondida. Sí. Que parece que es la historia de una chica de Ucrania que se vino a España con motivo de la guerra de Ucrania y en la que destacas el triunfo del amor y la esperanza, un mensaje de amor y de esperanza por encima de cualquier otro sufrimiento. Una guerra, fue la guerra de Bosnia, pero vamos, es muy parecida a la guerra de Bosnia y la guerra de Ucrania. O sea que sí, el amor siempre triunfa. Tarda mucho en triunfar, pero el amor siempre triunfa. En definitiva, una persona con un enorme talento que ha escrito y presenta hoy La Condesa Maldita. Estaba comentando antes que ayer yo... es casualidad y por suerte y un privilegio. Ayer yo estaba en Venecia tomando un café. Yo ayer he estado en Venecia y me metí en internet para ver de qué iba lo de La Condesa Maldita. Claro, me llegó una sorpresa mayúscula. No he perdido el avión de milagro. A ver, esto es una maravilla. La Condesa Maldita. Bueno, pues María Tardoska, María Nikolayev Orurke en realidad, persona que nace en Ucrania en 1877 y que se casa con 16 años con el conde Tarnowski. Sí, y de ahí le viene el nombre, Tarnowska. Y de ahí le viene el nombre de Tarnowska. Tiene 2 hijos y el conde Tarnowska pues la somete a una vida tremendamente, vamos a decir, irregular. Es persona introducida en los vicios, introducida en las costumbres laxas, por no emplear otra palabra, y María Tardoska, que pasa por experiencias muy amargas,
que se cuentan en la novela, supongo, y que por eso no voy a desvelar. Yo no la he leído, me la acabo de comprar ahora y la tengo aquí, pero no me la he leído. En definitiva, decide iniciar su propia trayectoria con Olvido de Tarnowski, que a la sazón, como digo, era bastante sinvergüenza, dicho sea de nosotros, por emplear una palabra suave. Bien, pues María Tarnowski empieza su trayectoria, como digo, separada de la de su marido y culmina una vida digna de novela, pero digna de novela de verdad, riquísima en matices, en hechos, en sucedidos, en historias, en anécdotas. Uno de ellos, o varios de ellos, tremendamente singulares y tremendamente relevantes. Creo que destacarás por encima de todos, porque es lo que destacan sus biografías, su intervención a modo de inductora a través de Naumboff, que era su amante en ese momento, de quien iba a ser su ex marido, no sé si el tercero, el segundo o el quinto, de nombre Kamarowski, si no estoy mal informado, y, ojo, con el auxilio decisivo de su abogado, el mejor abogado de Moscú, de apellido Pritulov, y también amante, pergeñan el asesinato de este pobre hombre de Kamarowski. 5 tiros en la calle y Kamarowski cae redondo, como es natural. Y la policía veneciana... ¿Lo vas a contar todo? No. Estoy dando unas pinceladas para que vean el interés. No la he leído, Reyes, o sea que no. En definitiva, y a lo que quería llegar. Juicio histórico. 200 y pico testigos, 20 y tantos peritos, 2 meses de juicio, 3 tal, a condena. Y llega a la cárcel de la Judeca. No sé si eso lo cuentas en el libro, ¿no? Pero he visto que claro. Sí. Pero la cárcel de la Judeca estaba... Lo que pasa es que tú pararía, porque claro, estos señores pues tendrán cosas que leer luego, ¿no? Pues nada. Voy a hacerte caso, Reyes, porque lo que se trata es de lo que lo cuentes tú, te vienen a escuchar a ti y no a mí. Lo que quiero es trasladar al público el interés que tiene la novela por el personaje que es María Tarnowska, por la forma en que está escrita, que seguro que es buenísima, porque la trayectoria de Reyes lo advere y lo acredita así. Y nada más, dejarles en manos y en la voz de Javier y de Reyes, sobre todo de Reyes, para que tengan ustedes la oportunidad de escucharla directamente. Muchas gracias por su presencia y nada. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Seguramente si en estas semanas han visto un poco la prensa, habrán leído alguna entrevista con Reyes y dice algunas cosas maravillosas, como que, por ejemplo, la realidad, las historias reales siempre son muchísimo más increíbles, muchísimo mejores que lo que puede fabular cualquier novelista. Yo me imagino la emoción que tendría ella el día que se encontró con María, con este personaje, y darse cuenta además que nadie lo había hecho antes, ¿no? O sea, eso tiene que ser comparable a encontrar una perla de oro puro en el Yukon, ¿no? Y la encontró, bueno, pues yo creo que además en uno de los lugares más fascinantes y en uno de los tiempos más fascinantes. Es decir, en Venecia, pero además en el siglo XX, principios del siglo XX, que es, bueno, pues se le suele llamar la Belle Époque y por algo. Es la edad de la inocencia, en cierto sentido, todavía no habían llegado todo lo que llegaría después y machacaría ese siglo XX que tanto conocimos, tanto amamos, pero también tanto sufrimos, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, estaba todo por hacer, todo por conquistar, todo por perder, y yo creo que Reyes ha tenido un ojo que lo van a ver enseguida, ¿no? Porque ahí había una novela maravillosa y solo ella ha sido capaz de encontrarla. Además, bueno, siempre es muy curioso porque cuando alguien comparte las tareas literarias con las periodísticas, me imagino que tiene la tentación de hacer un poco de Truman Capote y sacarse una obra de no ficción, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que ahí has tenido un acierto enorme y ha optado por un género bastante diferente. Bueno, yo creo que además te lo copian todos, porque si entran en Netflix, ¿qué está de moda ahora? Bueno, pues se llama True Crimes, ¿no? Que es tomar casos reales, normalmente son crímenes truculentos o difíciles de resolver, y construir con ello una ficción. Claro, pero esto no es una ficción, no es una serie de Netflix, no. Esto es una novela en la que van a encontrarse, bueno, decían mis compañeros que no había que desvelar. Bueno, anda que no podríamos hablar sin desvelar, porque hay mucho y cabe muchísimo. Todo lo que sucede en esta novela, no solamente por la historia de María, que es apasionante, ese enredo con el que arranca y que no vamos a desentrañar hasta el final, bueno, y solo es el primero de lo que van a leer, pero todo lo que lo rodea es que lo van a disfrutar enormemente, porque yo creo que cuando hacía la
el comentario que ha salido hoy en el periódico, tenía dudas, digo, no es una novela histórica solo, porque también es un thriller, tiene su componente de novela romántica, bueno. Y en el sentido romántico, en el sentido de que conocemos una poderosísima o varias poderosísimas historias de amor con un desenlace tremendo, pero sobre todo yo creo que el gran encanto que tiene el libro, lo van a ver, es obviamente cómo está escrito, como decía Luis, pero sobre todo porque nos cuenta el siglo XX y esa época que a todos nos fascina y en la que a quién no le hubiera gustado vivir, ¿no? Quien no hubiera querido, hombre, obviamente no ser la víctima, no ser la víctima, pero sí conocer esa Venecia en la que, bueno, de repente nos encontramos a la alta sociedad de la Rusia zarista, es decir, bueno, todavía no ha habido revoluciones, está de fondo porque todo eso, todo lo que pasa después late en el libro, lo van a ir encontrando. Pero laten también otras revoluciones mucho más interesantes, ¿no? Como son las artísticas, las literarias. De hecho, bueno, pues si disfrutan ustedes con la literatura de principios del siglo pasado, la primera referencia es Las flores del mal de Baudelaire, que obviamente tiene muchísimo que contarnos dentro del libro. Y luego, claro, tiene una trama y una construcción en la que combinamos una novela de detectives, porque hay un detective, además un detective italiano, en la mejor línea de la literatura de la época italiana, además que tiene una frase maravillosa, la resaltaba en el periódico, le cuenta a su ayudante mientras están investigando, dice: los crímenes están llenos de espinas, que como no sepa encontrar, se la atragantarán e incluso pueden provocar su muerte. Bueno, hay muchas espinas, ¿sí? No todas acaban en crimen en el libro, pero las van a disfrutar. Y luego tenemos sobre todo la construcción de ese juicio, que yo creo que es un paso más allá. Bueno, últimamente se habló mucho del juicio Dreyfus, yo creo que este es todavía más mediático en ese sentido y que además tuvo unas consecuencias sociales inesperadas, ¿no? Bueno, de hecho el periodismo ya estaba muy desarrollado en aquel momento y toda Italia se volvió hacia ese juicio y probablemente el resto del mundo. Lo curioso es que probablemente no, el resto del mundo. El resto del mundo. Lo curioso es que lo hayamos olvidado y la suerte es que Reyes lo ha encontrado y lo ha rescatado, ¿no? Yo creo que lo primero, bueno, vamos a ir repasando un poquito los puntos clave de la novela, pero yo creo que lo más urgente es que nos cuentes cómo encontraste ese personaje y por qué estaba ahí esperándote, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar de nuevo en el Ateneo y espero que, yo creo que es mi tercera vez y espero que haya una cuarta muy prontito. ¿Cómo encuentro a la condesa Tarnowska de casualidad, como todas las cosas buenas que encuentras en la vida? Yo fui a ver a un amigo que vive en Venecia, porque cuando tienes un amigo que vive en Venecia tienes que ir a verle. Yo no sé si tú te has ido porque tenías un amigo o no. Voy a ver si cojo uno para volver. Haz el favor de coger a uno porque, claro, viene muy bien. Y me dijo: mira, te voy a llevar al Palacio Mauro Bonato, que fue el lugar del crimen que conmocionó al mundo entero a principios del siglo XX. Hoy en día es un hotel a la Venecia, cuyo bar lleva el nombre de Tarnowska, Bar Tarnowska, y es un templo en memoria de la condesa Tarnowska, con sus fotografías, con los recortes de prensa de la época, con las armas utilizadas por uno de sus amantes, las fotos de sus amantes, la foto de la pobre víctima, y me empezaron a contar su historia. Y yo no daba crédito. Yo decía, bueno, pero esto no puede ser real, esto tiene que ser una película que me están contando o una novela, esto no puede ser. Y investigué un poco más y me pasó exactamente lo mismo, salvando las distancias, por supuesto, que a Luchino Visconti, al director de cine italiano, que cuando conoció el caso de la condesa Tarnowska se obsesionó con llevarla a la gran pantalla. Quería contar la vida de la condesa Tarnowska, pero Mussolini se lo impidió, porque entendía que la vida de la condesa Tarnowska no era ejemplar para las mujeres italianas. Pero él lo siguió intentando porque estaba obsesionado y después de la Segunda Guerra Mundial contrató a Romy Schneider. ¿Se acuerdan ustedes, no, de Romy Schneider? Bellísima, para dar vida a la condesa Tarnowska, y a Marcello Mastroianni. Bueno, qué decir, ¿no?
para dar vida a uno de sus amantes, pero al final, y además tenía título, Muerte en Venecia, que luego utilizó para otra película, porque al final, pues bueno, murió antes de poder hacer la película. Yo tuve la suerte de seguir con vida y poder escribir La Condesa Tarnowska. Y me dio tiempo, pero sí, en cuanto la conocí, es lo que tú decías antes, que cuando bien seas un periodista o un escritor y encuentras una historia de estas características y un personaje de este nivel, dices, ay Dios mío, necesito escribirlo, necesito saber más de ello. Estás deseando ponerte a escribir 8, 9, 10, 12 horas al día para terminarlo lo antes posible, con el temor de que alguien llegue y te lo copie y lo publique antes, porque eso también existe. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo conociendo a la condesa Tarnowska, documentándome sobre su caso y escribiéndolo. Y por lo que me cuentan, los lectores están disfrutando de la misma manera. Bueno, no vamos a desvelar, bueno, ya lo ha hecho Luis, no te preocupes. Pero bueno. No, pero mira, fíjate que por muchas cosas que desvelemos, hay tanto de lo que se habla en La Condesa Maldita que no pasa nada. Pero si te parece, bueno, yo creo que lo más impactante sería cuando te contaran el propio caso, ese disparo del amante al prometido. Sí. Me imagino que eso se habrá quedado dentro del imaginario colectivo de Venecia, la gente, hasta tu libro. Luego, ahora cuando lean el libro se contará de otra manera, pero se lo irán contando, bueno, primero entre ellos y luego de padres a hijos. Pero es que es mucho mejor entre comillas, es que el bar Tarnowska tiene un cóctel estrella que se llama cóctel Tarnowska, que me han dicho que está de muerte. Yo es que no bebo alcohol, pero me han dicho que está muy bueno. Y la gente brinda a la salud de la condesa Tarnowska, donde fue asesinado el señor. O sea, en el lugar del crimen. Bueno, pues somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, está reformado, lógicamente. Está acondicionado. Pero así es. Así. Bueno, eso sucedía, el crimen fue el 4 de septiembre de 1907 sí. Y se pasaría 2 años largos en la cárcel hasta que llegara el juicio. El juicio, hablábamos de que conmocionó no a Europa, sino al mundo en aquel momento. Pero, ¿qué tenía ese juicio? Porque, claro, crímenes de este tipo ha habido muchos, pero normalmente que causen un escándalo tan grande y tantísima atención y además, bueno, que... Tanto morbo. Claro. ¿Qué tenía ese juicio? A la condesa Tarnowska. Los periódicos aumentaron su tirada, su número de páginas. ¿Por qué? Para sacar a la condesa Tarnowska, para contar historias inventadas o no de la condesa Tarnowska. Querían vender periódicos y vendieron periódicos. Bueno, las entradas para entrar en el juicio había reventa y alcanzaron unas cifras astronómicas. Pero claro, ¿qué tenía el juicio para convertirse en el primer gran juicio mediático de la historia? Aparte del primer juicio en aceptar los preceptos del psicoanálisis freudiano y la salud mental como eximente, que hoy en día parece que hemos inventado la salud mental, esto todo nos viene del juicio de la condesa Tarnowska, al igual que las circunstancias atenuantes como el consumo de droga y el consumo de alcohol. Pero claro, tenían a la condesa Tarnowska. Era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX. Era el rostro más conocido. Era descendiente de la reina de Escocia, María Estuardo. Era miembro de una de las familias aristocráticas rusas más importantes de la época y cercanas a la corte de los zares, a la corte de los Romanov. Ella misma estuvo en la coronación del zar Nicolás II. Ella era una celebridad y de la noche a la mañana se convierte en la femme fatale de la Belle Époque, en una devoradora de hombres, en una mujer fatal, en la nueva Lucrecia Borgia, la nueva Lady Macbeth, como decía la prensa. El New York Times la calificó de Circe moderna, esa hechicera que convertía en cerdos a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque fue acusada de instigar al asesinato de su prometido, con el que se iba a casar en apenas 10 días, con la ayuda de 2 de sus amantes, que no eran cualquiera. Uno era, como bien decía Luis antes, el mejor abogado de Moscú, y el otro era el traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire. Es decir, que él mismo tuvo que traducir aquello de que el amor es un crimen que solo puede cometerse con cómplices. Bueno, pues lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Entonces, claro, imagínate el escándalo. Alta sociedad, glamour, una mujer bella, con una personalidad arrolladora, con un magnetismo animal, que todo el mundo quería estar cerca de ella, incluso en el juicio para
para mirarla, aunque fuera para observarla, para ver si realmente era tan hermosa como escribió un periódico italiano, creo que fue el Adriático. Un periodista llegó a escribir: la condesa Tarnowska es lo suficientemente bella para justificar un crimen. Quiero decir, ¿qué tenía el juicio? Tenía la condesa Tarnowska. Y luego, claro, todo el ruido mediático, más bien de prensa, porque solo existía prensa. Imagínate que esto sucede hoy en día con la tele, con la radio, con las redes sociales, bueno, sería una absoluta locura. O sea, harían los chiquillos TikToks, ¿no? Hombre, no lo dudes. De todos modos, algo parecido pasó en la época. Me contabas antes de comenzar que las chicas copiaban los peinados de... O sea, es Sí. decir, que fue un furor. En el juicio, sí, Incluso en lugar de ser el gran monstruo, no, esto era, yo quiero ser así, ¿no? Claro, pero fíjate, esto ha pasado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerdo ahora, sí, abuela pluma, el caso de Bonnie and Clyde. Todo el mundo les adoraba. Y eso que ellos sí que habían matado, porque la condesa Tarnowska no mató a nadie. O sea, fue acusada y juzgada por instigar al asesinato, pero ella, matar, no mató a nadie. Pero es verdad, tenemos cierta querencia por los malos o por los criminales. Y es cierto que las mujeres de Venecia, que acudían a verla diariamente al juicio, empezaron a vestir como ella y a peinarse como ella. Ella llegaba siempre vestida rigurosamente de negro, solo lo rompía una camisa de encaje blanco, con el cuello alto, que se agotó enseguida, por supuesto, y por consejo de su abogado, que fue era el mejor abogado de Italia, por supuesto, como no podía ser de otra manera en el caso de la condesa Tarnowska, hasta el día que tuvo que testificar, se cubrió el rostro con un velo, con un fino velo negro, para que no se distrajera al juez, para que no distrajera su belleza al jurado y para que no distrayera tampoco al público. Sirvió de poco porque estaban todos distraídos. Fíjate, como anécdota te contaré que se eligió para llevar el proceso a un juez que ya estaba jubilado, 75 años, porque consideraron que en 1910, estamos hablando de 1910, consideraron que un señor de 75 años no iba a caer bajo el embrujo de la condesa Tarnowska. Bueno, pues según el New York Times cayó y de bruces, además, a juzgar por la sentencia. Pero no solo el juez, uno de los miembros del jurado tuvo que ser retirado porque se enamoró de ella y ella ni siquiera le había dicho nada, ni le había mirado absolutamente nada. Uno de los carabinieri que la acompañaban diariamente desde la prisión de la Giudecca hasta el Tribunal Penal de Venecia tuvo que ser retirado del servicio porque se le descubrió un plan de huida para la condesa. E insisto, ella no había pedido nada, pero su poder de seducción era tal, claro, por eso ella estaba acostumbrada a eso. Ella sabía que en aquella época el único poder que tenía la mujer era el poder de seducción. Y ella sabía lo que era sentirse manipulada y controlada porque su marido, el conde Tarnowski, la introdujo en el mundo de las orgías, del masoquismo, de la prostitución, de las drogas, hasta que un día ella se vio dando luz a su hijo en la butaca del baño de la habitación de un hotel, donde su marido estaba 2 plantas más abajo yaciendo con su colección de amantes. Y ahí dijo ella, hasta aquí hemos llegado. O sea, ya no me manipulan más, ya no me controlan más, ahora soy yo la que voy a llevar las riendas y voy a manipular a los demás. Entonces, en ese momento comprendió que su poder de seducción era muy fuerte y por eso, bueno, pues los hombres se batían en duelo por ella, se suicidaban por ella. Su propio cuñado de 16 años se enamoró de ella y se suicidó, porque claro, comprendió que no podía llegar a nada. Los hombres renunciaban a su familia, a su título nobiliario, a su riqueza, a su posición social, todo por demostrarle su amor. Ella no pedía nada, pero bueno, a ella no le disgustaba. Decía, oye, pues mira qué bien, ¿no? Qué éxito tengo, qué poder tengo, sin moverme casi de casa. Claro, lo curioso es que probablemente, aunque le hubiesen tapado de verdad, no era ese su atractivo real, ¿no? Sino que ella tenía, más allá de lo físico, sí, una personalidad que le conseguía todo eso, sí, ¿no? O sea, que quizá es, yo creo que lo que más fascina cuando lo lees. Y yo, no sé, yo me preguntaba cuando estaba leyendo, ¿cómo ha reconstruido la personalidad? Porque lo que habrás podido consultar es prensa y declaraciones.
Pero No, bueno, claro. y también tuve la suerte, gracias a mi amigo, de acceder a las actas del juicio, Ujú. que eso me sirvió mucho, porque claro, en la prensa todos sabemos que es maravillosa, pero algunas veces aparecen unas cosas, otras veces no aparecen, o aparecen de aquella manera, según el periodista que lo escribe. Entonces, por supuesto que los periódicos, tanto italianos como americanos, como españoles, como vieneses, como franceses, pues tenían bastante información, pero claro, las actas del juicio sí que me dieron mucha información, no solo de la mecánica del juicio, sino de cómo hablaba la condesa Tarnowska, que es verdad lo que dices tú, no solo era bella, no solo tenía unos ojos verdes que, bueno, enamoraban a todo el mundo, porque es verdad que hay mucha gente muy guapa, pero que no dice nada, es como muy sosa, no pasa nada con ella, pero ella tenía una personalidad arrolladora, un magnetismo animal. Ella era una gran actriz y disfrutaba, incluso disfrutó cuando testificó en el juicio, disfrutó su puesta en escena. En los 2 años y medio que estuvo en prisión preventiva, que bueno, estuvo en prisión preventiva, pero en una celda pagada por papá, por todos los admiradores secretos que tenía, donde no faltaban las sábanas de seda, los vestidos, los libros, la prensa diaria, los perfumes, las cremas más caras, es decir, parecía una habitación de hotel más que una... Y conquistó también a las monjas de la prisión, o sea que para que veamos cómo era la Tarnowska. Es que cómo no te vas a enamorar de ellas, incluso muerta yo estoy totalmente enganchada a la condesa Tarnowska. Sí, claro, me imagino que es la espina que te quedará no haber podido no haber podido entrevistarla y ver Cómo de me primera hubiese mano, gustado. ¿no? Madre. Sí, aunque sea para preguntarle, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo miras? Bueno, sí, muchas veces no decía nada, ella solo con estar y con aparecer. Ah, y te decía que durante los 2 años y medio que estuvo en prisión, se molestó en aprender italiano para poder declarar en italiano y llegar más directamente al corazón de la gente que acudía como público, por supuesto al jurado y por supuesto al juez. Claro, es que no solo era lista, sino que era, Claro. como se dice aquí, cuca, ¿no? Era cuca y disfrutaba de... Ella tuvo un encuentro con Stanislavski y con su prometido, y Stanislavski, claro, le dijo, hay que vivir la escena y hay que hacérselo creer al espectador. El espectador lo único que no puede decir cuando ve una obra de teatro es, no me lo creo, no me creo a esta actriz o no me creo a este actor, y es cierto. Y ella se lo tomó muy en serio y la celda de la prisión era un escenario para ella y el juicio era un escenario para ella, todo era un escenario para ella. Claro, y bueno, se insiste mucho en la promoción en que es la primera femme fatale, ¿no? Que parece algo niño, De la Belle Époque. de la Belle Époque. Pero claro, a partir de ahí, que yo creo que el personaje o el escándalo de tipo después, la famosa espía Mata Hari. Mata Hari, Sí. tiene también un componente muy parecido, ¿no? Hombre, Casi claro, se diría todas las que Mata femme Hari fatales. se inspira en María, ¿no? Sí, Que sí. conoce el personaje y que algo... Bueno, y antes Salomé, acuérdate, y Cleopatra, y Lady Macbeth, y Lucrecia Borgia. Si es que hay mucha femme fatale en Lo la que pasa historia. es que los cronistas Y no mucho estaban pánfilo allí, también. no estaban allí para contarlo. Ah, claro, eso era el problema. Sí, por eso es tan importante la prensa, porque si la prensa no lo cuenta es como si no existiera, ¿no? Oye, pero dices pánfilo. ¿Tan importantes son los pánfilos que Hombre, abren claro. la boca como ella? Es que si una femme fatale no tiene a un pánfilo, o llámenlo como quieran, o a un alma errante, o a un alma rusa, pues claro, no sería femme fatale ni sería absolutamente nada. Necesita de hombres que caigan rendidos a su pie. Y este hombre además tenía muchos problemas, era muy bueno porque era poeta, era el traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire. Pero tenía muchos problemas con el alcohol. De hecho, cuando fue a asesinar al prometido de la condesa, que por cierto era como su segundo padre, era su mejor amigo, había sido su protector y su consejero, iba completamente borracho, se había tirado toda la noche bebiendo, que compró 2 botellas en el Café Florian, donde tú te tomaste un café y te clavaron, por cierto. Es que hay que pagar los 300 años de historia del Café Florian. No sé qué te estaba diciendo. Que estaba borracho, había comprado una botella de vino Justino
que era muy famoso entre los rusos, entre la colonia rusa que se había formado en Venecia en aquella época, y por supuesto vodka, porque ¿qué hace un ruso sin una botella de vodka? Absolutamente nada. Así que fue calentito a matar a su gran amigo, que así comienza la Condesa Maldita, con el asesinato del conde Kamarowski y luego con el proceso de investigación del que tú hablabas en tu crónica, que por cierto, gracias, porque me ha gustado mucho. Fue un placer. De todos modos, claro, uno cuando conoce la historia y en algunos pasajes piensa en el gran novelista ruso un poco anterior, que fue Dostoyevsky. Pero tú quieres ir un poco más allá y cambias, ¿no? Digamos que actualizas, traes... O sea, yo creo que lo que pretendes es capturar un poco la esencia, porque sí que hay personajes muy de Dostoyevsky en la novela, pero nos lo cuentas, yo creo que de una forma muchísimo más contemporánea, ¿no? Y me imagino que tal vez por eso reconstruyes esa investigación. No sé si los investigadores son ficción, que me imagino que algo habrá que aportar. Existieron, pero les he cambiado el nombre, por si acaso. Pero, claro, esta historia nos la cuentas, como decía, con una mezcla de géneros, que es lo que yo creo que le da el gran toque para que la gente pueda disfrutar y se pase, bueno, pues se pase leyendo ese mamotreto que parece enorme y que al terminar llames mamotreto diga, al libro. Sí, fíjate. Te permito lo de tocho, pero mamotreto. No, hombre, no, sí, tampoco, pero que exagerado, tampoco es tan... No, son 800 páginas de nada. No, Que bueno, todo el mundo me dice, todo el mundo que lo ha leído me dice, se me ha hecho corto, eso es lo he volado. Eso es lo que te iba a decir, sí, claro. Pero lo consigues, yo creo que es así, ¿no? Fusionando los géneros para lograr pues una lectura, una visión contemporánea. Claro, no, y además me ayuda mucho el personaje de la Condesa Tarnowska, como tú bien decías en tu artículo, me ayuda muchísimo, es que es un personaje que lo quieres inventar y no te sale. O sea, es un personaje que, bueno, hombre, por supuesto, yo he puesto alguna cosa de ficción, pero es un personaje, es un caramelito, es un bombón para un escritor. Y además, fíjate, la sociedad brillante de la Rusia zarista como escenario, el cosmopolitismo de la Costa Azul de Venecia, París también, con esa exposición universal de 1900, donde se dio a conocer la electricidad, esa Viena, donde la Condesa Tarnowska se cuela en una de las sesiones de la Sociedad Psicológica de los miércoles de Freud, que organizaba en su casa, que tenía prohibida la entrada a mujeres, y ella se disfraza de hombre. Eso es una licencia literaria, ahí lo voy a reconocer. Pero vamos, que sería muy capaz de haberlo hecho, No sé si lo hizo, pero vamos, sería muy capaz la Condesa Tarnowska de... Claro, lo adviertes al principio, ¿no? Que es una historia real, novelada lo necesario, pero sobre todo siguiendo lo real. Sí que cambias el calendario, porque eso debía ser un jaleo tremendo. Sí, por actualizarlo con el nuestro, porque bueno, he cambiado el calendario, porque si no tendría que poner el calendario gregoriano, se llama, ¿no? ¿O cómo se llama? El gregoriano es el nuestro, ¿no? El gregoriano es el nuestro, y el suyo, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Sí, lo pone al principio. Pero sí. Una de las páginas. Lástima que no vea nada. Pero voy a sacar las gafas, que es algo que evito bastante, porque claro, aunque sea joven. El juliano. Claro, el juliano es el que se utilizaba. Me quedan bien, ¿verdad? No me quedan mal, vale. No me las dejo porque me mareo, todavía no me he acostumbrado. Era el que se utilizaba en la Rusia de los zares. Entonces, claro, para no marear al lector y porque ¿sabes lo que pasa? Y además es algo que a mí me gusta mucho, que hoy en día el lector, cuando está leyendo una novela y lee sobre, por ejemplo, la tragedia de Jodinka, que había muchas personas que no lo conocían con lo que fue y con lo que marcó además el reinado de Zar Nicolás II. Acuden a internet o a otras fuentes bibliográficas y entonces ven que hay cambios de fecha y dicen, uy, está mal aquí o está mal allá. Entonces, para no perderles y no volverles locos, hemos desterrado el calendario juliano de la Rusia de los zares, que además no es el nuestro, con lo cual... De todos modos, Reyes Monforte con el mundo ruso casi tiene hecho un máster, ¿no? Porque parece que tiene algo
que te atrae. ¿Te parece poco? Es que la historia de Rusia es el mejor guión de televisión, bueno, y de cinematográfico, la mejor novela que se puede escribir. Ese alma rusa, ese comportamiento totalmente al límite, esas vidas al límite. Claro, a mí me gusta mucho Dostoyevsky, creo que se me nota, me gusta mucho Pasternak, Tolstoy, me gustan mucho los autores rusos, porque yo cuando los leía decía, pero qué imaginación tiene esta gente, cómo se le ocurre, Ana Karenina, Guerra y Paz, pero cómo pueden... Y luego, claro, dices, pues si es que pasó de verdad, es que realmente es lo que vivían. O sea, están contando lo que le pasó a su sobrino, lo que le pasó a su madre, lo que le pasaron a ellos. Entonces, ese alma rusa que nos conquista a todos, de hecho, en aquella época, en 1907, en 1910, hubo tanto interés por el proceso de los rusos, que así lo llamaron, porque existía en toda Europa lo que se denominó como fiebre rusa. Todo lo que venía de Rusia, todo lo que venía de Oriente, tenía mucho interés para Occidente. Querían saber más. En aquella época triunfaban, por ejemplo, los ballets de Diaghilev. Estaban triunfando, cuando pasó el asesinato, estaban triunfando en París, pero estaban a punto de llegar a Italia. Es decir, que todo lo que venía de Rusia pues era aceptado como algo exótico, algo oscuro, algo con mucho morbo, algo que lo querías conocer. Y bueno, llegó la condesa Tarnowska y la lió. La lió y revolucionó no solo a la sociedad, sino a la prensa y al sistema judicial, por lo que comentábamos antes de la salud mental como eximente, de los atenuantes del consumo de drogas, porque ella se hizo adicta a la morfina, a la cocaína y a la heroína por un gran trauma que tuvo, que bueno, se puede contar, es que su marido mató al único hombre que la condesa Tarnowska amó y lo mató delante de toda la sociedad, de la alta sociedad de Kiev. Y eso fue, claro, un trauma para ella. Otro elemento con el que juegas mucho en el libro es bueno, con que la alta sociedad parece, o vende una cosa, vende una imagen, y luego en realidad lo que sucede dentro de esta aristocracia es mucho más mundano que lo que pasa en los bajos fondos. Y eso es quizá una de las grandes diferencias con el mundo como se vendía y como era hace 100 años y como es ahora, ¿no? ¿Tú crees que hay tanta diferencia? Yo creo que ahora vemos más, ¿no? Bueno, lo vemos claro, más, claro. Sí. Y se airea, ¿no? No existía la prensa rosa. Claro. Existía... Bueno, pero existía una prensa que yo cuando he estado documentándome he dicho, madre mía, qué cosas escribían, pero con una violencia y con una desfachatez y, por supuesto, sin nada de presunción de inocencia, que no existía la prensa rosa como tal, pero es que existía la crónica social, que era ácida, ácida, ácida. Claro, pero lo que se ve es un conservadurismo tremendo, que es sobre todo contra lo que tiene que luchar claro. María, ¿no? Bueno, yo creo que es quizá la gran lucha en el libro, ¿no? de una mujer que busca su libertad y su vida, seguir sus propios caminos, claro. Pero la sociedad es inapelable, ¿no? Le cae claro. Encima con todo. Ella realmente lo que quería era ser libre, como veía que eran sus amantes, como veía que era su marido, como veía que era todo el mundo. Ella quería asistir a la presentación de un libro sin que nadie le dijera nada. Ella quería asistir a un baile, aunque no tuviera que ir con su marido. Ella quería viajar, aunque fuera sola. Ella quería vivir la vida y conocer el mundo. Y lo que pasa que, bueno, siempre se encontraba con hombres que le hacían proposiciones, que, bueno, ella se va a querer. Y cuando no se encontraba hombres así, los buscaba, como el pobre conde Camarossi. Bueno, y la otra parte como escenario, o sea, el otro foco de atracción enorme es Venecia, sí. Que está casi recién redescubierta, que habían sido los románticos, pero claro, en aquel momento, principios de los años, los años 10, debía ser realmente fabuloso ir a una Venecia sin turistas todavía, o con unos turistas muy selectos. ¿Investigándolo ha cambiado mucho? ¿Le ha afectado a Venecia? Ha cambiado absolutamente todo. Si yo lo que no sé, bueno, y tú acabas de estar, yo estuve hace mes y medio para la producción con televisiones y demás,
Yo lo que no sé es cómo sigue en pie. Eso un día se va a caer, pero se va a caer así, de golpe. Ha cambiado mucho, o sea, Venecia es preciosa, Venecia es una maravilla, es un paraíso. Y lo están intentando controlar, pero claro, es que ya son muchos años. No tiene nada que ver con la Venecia de 1907, cuando se asentó allí la colonia rusa, huyendo, sobre todo a la aristocrática, los que tenían dinero, claro, los que podían hacerlo, huyendo de los aires revolucionarios que ya se empezaban a desatar en Rusia, pues en 1905 y demás. Y mucho el propio conde Kamarovsky estaba amenazado de muerte, ¿no? Porque él era un héroe de guerra. Que eso es lo que llamó mucho la atención de los investigadores, como un imberbe, borracho, un alma en pena, como el traductor ruso de Charles Baudelaire, que no sabe empuñar un arma y que él solo sabe disparar con un bolígrafo y con las palabras, es capaz de disparar 5 veces contra un héroe de guerra, contra un cosaco ruso, casi, ¿no? Y bueno, la historia. Sí, y los pánfilos, ¿no? Los pánfilos, que no hay que fiarse. Yo tenía un amigo, bueno, no sé si puedo decir esto. ¿Esto se está emitiendo? Sí, queda para la eternidad. Bueno, yo tengo un amigo Dixit, que decía, cuidado con los tontos, que un tonto jode un pueblo. Pues con los pánfilos pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Cambia un pueblo por familia, relación, lo que sea. Bueno, te preguntaba antes por Rusia como interés, si el siglo XX es interesante y contiene casi una literatura completa para ti. Rusia, bueno, no sé si es el tercer, ¿cuántos libros has dedicado a Rusia? Bueno, tampoco tantos, ¿eh? Este es mi 10º libro. Bueno, la condesa Tarnowska, claro, es rusa. Una pasión rusa, que es la historia de esta española que se enamoró de uno de los principales compositores rusos, Prokofiev, y que terminó por orden de Stalin en el Gulag. Y ya está. Algo más tendremos. Algo más. En el próximo no va a salir ni un solo ruso, ya te lo digo, ¿eh? Eso es lo o sea, que te quería aprovechen preguntar. ahora. Sí, porque ya nos has medio chivado que vas a volver. ¿Ya estás trabajando? O sea, acabas de terminar un libro y ya tienes otro. Bueno, tengo la documentación preparada. Cuando termine la promoción me pongo a escribirla. Sí, claro. Esto hay que pagar la hipoteca, o sea. No, hombre, y además que son historias que yo no sé si te pasa a ti, supongo que también, pero cuando encuentras una historia lo que quieres es que lo que necesitas es contarla, es escribirla, es terminarla y sentarte y voy a escribir y solo quieres escribirla y no puedes quedar con tus amigos porque no puedes hablar de la historia y tú solo quieres hablar de la historia y de los protagonistas y de las cosas que se te han ocurrido, o sea, te vuelves un ermitaño, un ser antisocial, antipático. ¿Pero qué le ha pasado a esta que no aparece desde hace un año? Ya, y lo tremendo es lo que te dicen alrededor. Cambia de tema un poco. Cambia de tema, pesada, hija, de verdad. Pero no tienen razón. No tienen ninguna razón. ¿Y cuánto te va a llevar a hacer un libro? Pues mira, yo conocí esta historia antes de la pandemia. Entonces, para la documentación, bien es cierto que no fue, pues me llevó unos años, pero no fueron años dedicados expresamente a la documentación de esta novela, sino que además publiqué, pues no sé si fue Postales del Este y La Violencia Roja. Y en escribirlo, pues tardé un año, 3 o 4 meses. O sea que... y escribo rápido, ¿eh? Bueno, claro, si haces tochos también lleva... Gracias por llamarlo tocho y no mamotreto. Es que me ha llegado a mí al alma. Bueno, lo podemos borrar de la grabación. Sí, lo podemos borrar. Es por el tamaño, obviamente. Bueno, lo podríamos haber llamado arma arrojadiza, pero yo creo que nadie se va a deshacer. Lo estás mejorando, también te digo. Yo que tú lo dejaría ya ahí muerto, ¿eh? Ya... Oye, como te comentaba al principio, la tentación, el gusanillo profesional del periodismo, ¿no te dio en algún momento la tentación de hacer una gran crónica? Sí, claro. Lo que pasa es que eres consciente que estás escribiendo una novela. Para leer una gran crónica te leemos a ti. Para leer una novela, pues hay que leer La Condesa Maldita. Entonces yo lo único que sí que me pensé mucho y me llevó más tiempo que con otras novelas era en la estructura del libro. No sabía si empezar
con el juicio y contar la historia de los protagonistas a través de flashbacks. No sabía si empezar cronológicamente por la historia de María Tarnowska, y luego yo creo que di con la mejor estructura posible, además ya no hay remedio. Empezar por el asesinato, seguir por el proceso policial, por la investigación policial. Y antes comentabas tú una frase que a mí me encanta también del subcomisario Fanelli, pero tiene otra que dice que todo crimen tiene su historia y que para entender un crimen hay que entender su historia, porque claro, llega un momento que el subcomisario Fanelli, que es un policía muy experimentado, no entiende que una mujer como María Tarnowska se haya metido en este lío, porque además no iba a ganar nada, iba a ser mucho más millonaria si se hubiese casado con el conde Kamarowski, hubiese vuelto al lugar de donde la sacó su marido, es decir, a la alta sociedad europea. Es decir, no ganaba absolutamente nada. Entonces había algo que no le cuadraba. Y mucho menos el seguro de vida que contrató el conde Kamarowski a favor de ella por $500.000, que en aquella época para cualquier persona era mucho, pero para ella no era absolutamente nada. Entonces, por eso, para entender un crimen hay que entender su historia. Y a partir de ahí comienza la historia de María Tarnowska. Y sigue hasta terminar el final hasta terminar el libro con... A ver si vas a contar tú más. No. Hasta Hasta terminar con el gran juicio, juicio mediático. Pues seguro se lo aconsejó el abogado, y no para hacer publicidad del abogado, pobre. Claro. Seguro. Algo hizo el abogado también. Ay, el abogado. Qué mal llevo yo al abogado, ¿eh? No es por nada. No es para tanto, hombre. Bueno, el abogado... Lo que no sé si tendrías tentaciones, porque en el libro hay, cuando termina el libro hay un pequeño epílogo. Yo no sé si habrás tenido luego tentaciones de retomar en algún punto de esta historia o hacer un poquito más, porque... Yo no soy muy partidaria de hacer segundas partes ni terceras partes, no. Por eso lo que sí que me gusta es que cuando termino una historia, una novela, sí que me gusta introducir algunas notas finales para contarle al lector qué pasó con María Tarnowska, qué pasó con sus amantes, qué pasó con sus hijos, qué pasó con su marido, qué pasó con algunos de los, aspectos que se cuentan en la novela, para que sepan realmente cómo continuó la historia, pero es de una manera muy breve. No, y es alucinante, ¿no? Sí, claro. Casi parece más Otra novela ¿no? que... Sí, Otra novela que seguramente tuvo, pero de eso ya no hay tanta información. Oye, y no sé si te has planteado, si María hubiera nacido en otra época, en vez de haber sido una condesa rusa de finales del 19, hubiera nacido en nuestra época, ¿cómo hubiera sido? Pues hubiera sido el juicio de O.J. Simpson, que acaba de fallecer, por cierto. Hubiese sido, ya fue el gran juicio mediático del siglo XX a nivel internacional, pues imagínate con televisiones, imagínate con redes sociales, imagínate con los programas estos que están todo el día repitiendo absolutamente todo, y una y otra vez y una otra. Pues tendríamos Condesa Tarnowska hasta en la sopa. Y lo seguiríamos viendo y seguiríamos escuchando historias suyas y querríamos verla y más y más. Y más. Porque las personas tampoco hemos cambiado tanto, ¿eh? La condición humana nos seguimos moviendo por lo que nos seguimos moviendo. El amor, el odio, el sexo, los celos, la maldad, la bondad, el sentimiento de posesión, de pertenencia, los bajos instintos, el morbo. Bueno, en este caso sí habría algo nuevo, que es la pena de telediario, que le llaman, ¿no? Esa condena. Bueno, ella también tuvo, ¿eh? Sí. No había telediario entonces, pero había prensa, que yo creo que, fíjate, la prensa en aquella época, hoy en día por supuesto es poderosa, pero la prensa en aquella época, la opinión pública se confundía con la opinión publicada. Era mucho, porque claro, en aquella época además la gente había aprendido a leer y compraba periódicos y leía periódicos. Y la opinión pública, que eso no pasa hoy en día, la opinión pública y la opinión publicada, pues va cada una por un lado, sobre todo dependiendo de quién es la persona que lo lee y quién es la persona que lo publica. Pero en aquella época se fiaban bastante de lo que decía y opinaban bastante y lo mismo que publicaba la prensa, o sea que la prensa tenía un poder muy fuerte. Lo que es curioso es que a veces pensamos que hay situaciones o dramas que son actuales, hablabas de la droga, de la depravación,
y sin embargo está todo inventado, ¿no? Ya hace 100 años estaban mucho más avanzados que nosotros en algunas cosas, ¿no? Sí, fíjate, a mí me sorprendió mucho porque la dependencia que tenía la condesa Tarnowska de la morfina, de la cocaína, de la heroína, yo creí que era puntual, pero luego documentándome, todas las señoras de la alta sociedad se ponían ciegas. Claro, no sabían las consecuencias que tenían esas drogas, ¿no? Algunas, incluso algunos médicos recomendaban cocaína para quitarse de la heroína, o sea, era una cosa, pero me llamó mucho la atención. Claro, que además fue legal durante cierto tiempo. Claro, O sea que sí, sí, sí. Aquello, vamos, iba y venía con una facilidad que ríete tú del champán. lo que pasa es que también fue una cosa que se hacía de la alta sociedad hacia Sí, abajo, ¿no? claro. En ese sentido era una sociedad más encorsetada, pero lo que nos ha quedado sobre todo es esa visión. No sé, uno mirándolo, leyendo la novela, teníamos una visión más romántica, Sí, yo creo, claro. que luego de lo que hay, porque Claro. en cuanto rascas un poco, debajo de la Claro. superficie hay mucha tormenta. Claro, pues acuérdate de novelas y de películas como Las amistades peligrosas, o Madame Bovary, o La Venus de las pieles, que eran además las novelas que leía la propia condesa Tarnowska, que por eso, bueno, quizá su tío Kilian, el el hermano de su padre, le decía, somos lo que leemos. Y es verdad, claro, ella leía esas novelas y se creía que la vida era así. Por eso cuando la introdujeron en el mundo del masoquismo, ella había leído La Venus de las pieles y sabía perfectamente que había alguien que siempre controlaba y alguien que se dejaba controlar. Había siempre un dueño y un esclavo. Entonces para ella era normal. Incluso cuando ella fue la esclava y cuando ella fue la dueña. Oye, es un auténtico placer charlar contigo. Hay muchas tentaciones de contar más cosas del libro, pero yo creo que los amigos que nos acompañan también seguro que le están dando muchas vueltas a algunas cosas que se nos habrán quedado. Y me gustaría que intervinieseis y, por favor, si queréis hacer alguna pregunta, Ángel se va a acercar con el micrófono. Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes. Lina Codina, África de las Heras. Personajes femeninos, siempre. María Tarnowska. Has dicho que ya tienes la documentación preparada de la siguiente novela. ¿Vas a seguir por la misma línea o nos vas a sorprender? Ah, pero ¿tú crees que África de las Heras, Lina Codina y Condesa Tarnowska es la misma línea? Por femeninas, por personajes femeninos. Fíjate, me llama mucho la atención que siempre me pregunten esto de las protagonistas femeninas, porque a los autores masculinos nunca le preguntan ¿y por qué esos autores siempre son masculinos? Nunca se lo preguntan. Pero yo no voy buscando historias de mujeres, ni muchísimo menos. Yo voy buscando historias que me apasionen. Y ha dado la casualidad que han sido protagonizadas por mujeres. Yo encuentro una historia que me apasione, que me haga volverme loca, que me haga levantarme a las 6 de la mañana para empezar a escribir cuanto antes la historia. Protagonizada por un hombre, la escribiré sin ningún problema. Pero es que ha dado la casualidad que... porque son mujeres. Y yo encantada, ¿eh? Vamos. Vale, gracias. A ti. Hola, ¿qué tal? Tu novela me la he acabado en 5 días. ¿En creo que serio? lo sepas. Sí. Sí, ¿Ven? Qué bueno. ¿Se te ha hecho corta? cortísima. Un aplauso para este señor, por favor. Claro, porque sabe lo que Muy bien, habla. muy bien. Claro, claro. ¿A que no es un tocho? Para nada. ¿Verdad? Tengo tochos más tochos que esos. ¿Verdad que sí? Sí. Muchas gracias. He Yo visto te Biblias quería, más pequeñas, también te digo. te quería comentar una cosa. En el personaje de Elena Tarnowska me recuerda un poco también a... No quiero decir que sean personajes femeninos, sino mujeres con carácter, al mismo que usaste en el libro de la violinista roja. Sí, claro. Es que son... yo siempre busco personajes con vidas al límite. El personaje de la violinista roja de África de las Heras, África de las Heras fue la espía de origen español, o sea, era española, la espía más famosa del siglo XX y la más importante, estuvo 50 años en la KGB, fue la espía rusa más importante de la KGB
y así está reconocida. Putin le sacó un sello hace unos años. Pero claro, tienes que encontrar personajes que tengan fuerza, que tengan vida, que cuando tú le estás leyendo digas lo mismo que digo cuando yo lo estoy escribiendo, pero qué vida más aburrida llevo. O sea, es que no he hecho nada con mi vida. Fíjate lo que ha hecho esta mujer. Pues África de las Heras, que estuvo en todos los escenarios del siglo XX, en la Revolución de Asturias, en la Guerra Civil Española, en el asesinato de Trotsky, ahí metida, pero de verdad que iba a ser ella la que iba a asesinar a Trotsky y no Ramón Mercader, pero bueno, luego pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en Bahía de Cochinos, en absolutamente todo. Y luego terminó siendo instructora de la nueva camada de espías rusos, y muchos dicen que dentro de esa camada estaba el propio Putin. Es decir, cuando te encuentras a un personaje así, es que tienes que escribirlo, por supuesto. Y África de las Heras no tiene nada que ver con la condesa Tarnowska, pero cuando te encuentras a un personaje como la condesa Tarnowska, que por hacer así, o por mirar, o por hacer un guiño, por hacer una insinuación, o por abanicarse, provoca el suicidio de 20 hombres, o bueno, provoca lo que provoca, pues claro, tienes que contarlo. Tienes que contarlo. Gracias por leerlo. ¿Alguien más se anima por ahí? Aunque no lo hayan leído, no pasa nada. Aunque no lo hayan leído. No. Alguna curiosidad de la Femme Fatale, de los pobrecitos. Sí. Pobre conde. ¿Por qué le mataron? Sí, ¿por qué le asesinaron? Yo no, es que no lo entiendo bien. Ella, es que claro, habría que leerlo. Hablé. Pero bueno, a ver, pero te cuento así un poquito de aquella manera, ¿no? Los amantes querían matar al conde Kamarowski porque se iba a convertir en el nuevo marido de la condesa Tarnowska, con lo cual les venía fatal. Al abogado de Moscú le venía muy mal, que fue, claro, el abogado de Moscú, según él, por culpa de la condesa Tarnowska, fue retirado de la profesión, fue acusado de desfalco, porque según él tuvo que robar para que ella pudiera vivir bien, y necesitaba dinero, y fue quien convenció a la condesa Tarnowska para que convenciera al conde Kamarowski de hacer un seguro de vida por $500.000 de libras que comentábamos antes. Y bueno, el alma en pena del traductor de Charles Baudelaire, pues también era un incordio para él, y eso que era su mejor amigo. Entonces, ella más bien, si lees la novela lo verás, lo que pasa es que tampoco la quiero destripar mucho. Ella se dejó llevar porque creía que podía manejar el escenario como siempre lo había manejado. Por eso mandó al más débil, al poeta, al que no sabía disparar un arma, a casa de Kamarowski, porque dijo, este no se va a atrever en cuanto le vea, que es como un segundo padre como él, que se va a atrever, si no lo ves, y va a ir borracho, si es que va a ser imposible. Y no al otro, que era más... no porque fuera abogado, Ya. pero bueno, era un pelín más retorcido él, ¿no? Y hasta ahí puedo leer, porque si no destripo mucho. Has recogido. Bien, tenemos otra pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es una curiosidad malsana. ¿Cuántos hijos tuvo esa señora? 2. Ah, no tantos, vaya. No, tantos, bueno, tuvo más que yo. O sea, a mí me parece una barbaridad. El doble que tú. Pero sí, tuvo un niño, Tioka, que lo tuvo además y que el nacimiento de Tioka fue además el punto de inflexión donde ella decidió, hasta aquí hemos llegado, a mí este marido mío no me controla más, no me manipula más, porque tuvo que dar a luz en el baño de un hotel, mientras su marido pues estaba acompañado de amantes. Y luego tuvo una niña que bueno, no puedo contar cómo tuvo la niña, ni por qué, pero bueno, también fue algo traumático. Así que ya, claro, no me extraña que dijera, bueno, 2 y no hay más, que ya he cumplido. ¿Alguien más? Bueno, un personaje apasionante, hay que leer la novela. Reyes va a firmar ahora obras. Y yo, Reyes, lo que te quería decir, porque sé que estás de gira, Sí, es que espero que te hayas encontrado a gusto, que es lo Mucho. que queríamos. mucho, siempre. La gira siempre es muy cansada, siempre cambia de escenario,
aquí te apreciamos, te tenemos mucho admiración. Muchas y gracias. esta es tu casa para cuando quieras. Muchas gracias. Siempre me siento como en casa y siempre es un placer venir, aunque sea unas horas, porque he llegado a las 5:30 y me voy mañana a las 7 de la mañana, pero es un placer estar, por supuesto, en Santander, en el Ateneo de Santander y con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por venir, por asistir y por escucharnos. Gracias.